Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Estoy escribiendo aquí para desahogarme, buscar apoyo y tal vez recibir algún valioso consejo gratuito. Mi esposo y yo comenzamos más de 40 años y llevamos casados más de 24 años. Tenemos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Para proteger nuestra privacidad, no entraré en demasiados detalles sobre nosotros, solo lo suficiente para explicar la situación. Durante los primeros 16 años, tuvimos un matrimonio maravilloso. Fue durante ese tiempo que una breve aventura mal pensada de mi pasado con un antiguo novio fue revelada a mi esposo por la ex esposa de ese antiguo novio. Permíteme tratar de explicar las cosas lo mejor que pueda. Alrededor de 7 años después de mi matrimonio, asistí a una reunión de 15 años de la escuela secundaria y mi esposo se unió a mí. Yo formaba parte del comité de exalumnos y regresé a casa 6 días antes del evento. Mis hijas me acompañaron y mi esposo voló para unirse a nosotros la noche antes del evento principal. Pero él y yo asistimos a la reunión y todos nos quedamos en casa de mis padres. Sin embargo, cuando estuve sin mi esposo, me reconecté con mi primer novio serio, a quien llamaré Ray. Ray y yo tuvimos contacto en frontera varias veces esa semana. En ese momento, Ray también estaba casado con 2 hijos propios. Afirmaba que su matrimonio se estaba desmoronando y que estaba en familia. En contraste, mi matrimonio era amoroso y satisfactorio. Reflexionando, creo que lo hice para recuperar parte de la emoción de mi juventud. Los años de ser madre y ama de casa en un matrimonio seguro me hicieron ansiar emociones riesgo. Me desprecio por esto. Durante esos 3 días que pasamos juntos, nos comportamos como lo hacíamos en la secundaria. Pero esta vez, estábamos ocultando nuestras acciones tanto de nuestros cónyuges como de nuestros padres. Terminamos las cosas 2 días antes de la reunión, dándonos cuenta del gran error que habíamos cometido. Probamos no tener más contacto y seguir con nuestras vidas como si no hubiera sucedido. La reunión fue bien, incluso presenté a mi esposa, a mi antiguo novio y su esposa. Todos charlamos por un rato y con esos 2 hombres parados uno al lado del otro, no podía creer que le hubiera sido infiel a mi esposo, que es el amor de mi vida y mi apoyo. Me sentí increíblemente culpable y terrible en ese momento. Me prometí a mí misma que nunca se lo diría porque lo heriría profundamente, pero le haría las paces. Durante los siguientes 9 años, nuestro matrimonio fue casi tan perfecto como se puede imaginar. Durante ese periodo, sentí un fuerte deseo de hacer todo lo posible para hacerlo feliz, y eso fue exactamente lo que hice. Le di todo de mí y me aseguré de que hubiera alguna forma de afecto para mí todos los días. Manejé todo en casa y cuidé de los niños para que, cuando regresara del trabajo, pudiera relajarse y disfrutar de su tiempo con la familia. La culpa que llevaba era y aún es increíblemente profunda. Sin embargo, también encontré una inmensa alegría en ser una esposa y madre devota para nuestros hijos. En este tiempo, tuvimos 3 niños porque di a luz a un niño hace 8 años. Mi esposo estaba emocionado de tener un hijo y formaron un vínculo cercano desde el día en que nació. Para ser justa, mi esposo es un padre afectuoso y muestra el mismo nivel de amor por nuestras hijas. Todo iba bien para nosotros hasta que un día mi esposo llegó temprano a casa del trabajo y dijo que necesitábamos hablar. Estaba preocupada y pensé que algo había salido mal en su trabajo. En cambio, me dijo que había hablado con la exesposa de mi antiguo novio más temprano ese día. Tan pronto como mencionó sus nombres, mi corazón comenzó a latir rápido. Tenía dificultades para respirar y me sentía mareada. Procedió a explicar que ella le había contado que su esposo confesó una aventura que él y yo tuvimos hace años. Mencionó que a su esposo le diagnosticaron una forma agresiva de enfermedad de Parkinson hace 6 años y ahora está en una etapa avanzada. Se habían divorciado hace 7 años, algo que tampoco sabía. Pero ella y sus hijos aún lo ayudaban con algunas tareas, ya que su condición había empeorado. Aparentemente, estaba consumido por la culpa y finalmente confesó.
Ahora ella está casada de nuevo, pero continúa ayudando a sus hijos con las compras de él y algunos recados básicos, ya que no tenía a nadie más. Para ella, la aventura ya no era significativa, pero sentía una obligación moral de informar a mi esposo, creyendo que él debería estar al tanto. Estoy de acuerdo con ella, pero desearía que me hubiera contactado primero para que pudiera haber confesado en lugar de tomar por sorpresa a mi esposo y a mí. Le rogué a mi esposo por perdón, explicándole que fue hace mucho tiempo y no tuvo un impacto real en nuestra relación. Le recordé nuestro maravilloso matrimonio y le aseguré que él y nuestros hijos siguen siendo mi máxima prioridad. Naturalmente, él estaba molesto, herido y se sentía profundamente irrespetado. Se puso extremadamente enojado, algo que nunca antes había presenciado. Durante la siguiente hora, usó un lenguaje ofensivo, incluyendo términos irrespetuosos, para dirigirse a mí. Estuve allí llorando, sin pronunciar una palabra, ya que creía cada palabra que decía. Él no había sido más que un hombre maravilloso para mí y toda mi familia. Una vez que terminó su arrebato, se fue en su camioneta sin especificar su destino. Una hora después, llamó y me dijo que regresaría por la noche. Me instruyó que reuniera a todos los niños para una reunión familiar y que pensara en qué les diría. Pregunté a qué se refería y le supliqué que no me hiciera hacer esto, ya que no queríamos cargar a nuestros hijos. Expresé que yo debería ser la única que sufra por esto, pero insistió en que necesitaban conocer la verdad sobre su madre. Me dijo que no dijera ni una palabra hasta que llegara a casa por la noche. Preparé la cena para los niños, pero no pude comer mucho debido a mi nerviosismo. Preguntaron dónde estaba su papá, e informé que regresaría más tarde porque estaba trabajando. Luego mencioné que quería tener una reunión familiar esa noche para discutir algo. Preguntaron por qué y a qué hora, y les dije que estuvieran listos a las 8:30. Le envié un mensaje de texto a mi esposo para informarle que estábamos listos para las 8:30 y también le pedí que me llamara para repasar lo que íbamos a decir. Sin embargo, no llamó, en cambio, llegó puntualmente a las 8:30 y entró a la cocina donde estábamos todos sentados. Su actitud era notablemente diferente, ya no estaba enojado. En cambio, estaba alegre, dando a cada uno de nuestros hijos un beso y un abrazo como de costumbre. Se sentó, me miró y me preguntó si quería comenzar. Intenté hablar pero no pude. Llorando, dije que no podía hacerlo. Luego procedió a explicar a los niños en términos simples lo que yo había hecho. Mis hijas empezaron a llorar y expresar enojo, mientras que mi hijo de 8 años lucía desconcertado y asustado. Mis hijas preguntaron cuándo había sucedido todo esto, y les dije que ocurrió hace años y no podía recordar el año exacto. Mi hijo, con una expresión temerosa y lágrimas en los ojos, le preguntó a su papá si nos iba a dejar. Al escuchar esto, comencé a sollozar, sin estar segura de lo que diría mi esposo. Afortunadamente, aseguró a nuestro hijo que no se iba, pero mencionó que dormiría en la cama individual de repuesto en su habitación por un tiempo. Le preguntó a nuestro hijo si eso estaba bien, y nuestro hijo respondió ansiosamente, «Claro, papá». Mi esposo les explicó a los niños que las cosas iban a ser difíciles por un tiempo y que quería que entendieran que las cosas entre nosotros podrían no ser iguales durante algún tiempo, si es que alguna vez lo eran. Les aseguró que las cosas en su mundo seguirían igual y les aconsejó que expresaran cualquier incomodidad para que pudiéramos abordarla prontamente. Nuestro matrimonio nunca fue el mismo después de ese día, y tomó casi 13 meses antes de que comenzáramos a recuperar cierto sentido de ser esposo y esposa. No fue plena intimidad, pero gradualmente permitió algunas formas de contacto físico. Esto continuó durante los siguientes 3 meses, pero solo cuando él estaba de humor. Él no iniciaba nada conmigo, pero yo llevaba las cosas hasta donde él lo permitía diariamente. Finalmente, volvimos a compartir el amor, pero él no podía hacerlo mirándome, y la ternura no era la misma que antes. Explicó que cuando veía mi rostro, imaginaba a mi antiguo novio, lo que mataba de inmediato su emoción. No entendía completamente esto,
pero mi terapeuta mencionó que no es algo inusual. Dijo que para algunos hombres, esta es una manera de recuperar su masculinidad que fue comprometida por la aventura. Aunque pueda parecer egoísta y unilateral por su parte, para mí es algo que me excita por alguna razón desconocida y espero con ansias estos momentos. Sin embargo, desearía poder volver a la forma en que solían ser las cosas. Mi esposo era tan entregado antes y siempre se aseguraba de que yo estuviera satisfecha. Ahora parece que no le importan mis sentimientos y creo que solo me usa como una forma de liberar sus deseos. Me ha dicho que no hará cosas por mí como yo hago por él, si captas mi idea. Para él, de alguna manera, siento que estoy permanentemente manchada en ese aspecto. Es extraño, lo sé, pero así han sido las cosas en los últimos 3 años. Me he acostumbrado y lo he aceptado como nuestra nueva normalidad. Considerando todo iba bastante bien entre nosotros hasta enero pasado. Fue durante este tiempo que algo que debería haber sido un ejercicio agradable se convirtió en algo que nos retrocedió meses en nuestro proceso de curación. Las heridas de la aventura pasada se reabrieron y nos encontramos aún más atrás de lo que habíamos estado. Fue entonces cuando mi hijo llegó a casa y nos contó a su papá y a mí durante la cena acerca de un proyecto en la clase de historia de 8º grado. El proyecto consistía en mapear nuestra historia familiar en América hasta donde fuera posible. El profesor sugirió que los estudiantes podrían usar informes de compañías de pruebas genéticas, pero no era obligatorio. Dijo que sus amigos planeaban usarlos y él quería hacer lo mismo. Mi esposo sugirió que deberíamos hacerlo, mencionando que es algo que le ha interesado desde hace tiempo. Sonreí y estuve de acuerdo con ellos, y terminamos la cena, pasando el resto de la noche viendo una película. Sin embargo, mi atención no estaba reclinante en la película, ya que mi mente estaba ocupada por algo más, algo que sabía que podría poner en peligro todo lo que habíamos trabajado arduamente por reconstruir hasta ese momento. Aunque estaba bastante segura de que mi esposo era el padre biológico de mi hijo, existía una pequeña posibilidad de que no lo fuera, dada la sincronización de su concepción durante la semana de los exalumnos cuando estuve con ambos hombres. Sé lo que probablemente estás pensando, y entiendo tu perspectiva, pero quiero ser honesta. Después de la película, mi hijo fue a su habitación, y mi esposo y yo comenzamos a prepararnos para dormir. Fue en ese momento que le pedí a mi esposo que se sentara conmigo porque tenía algo importante que decirle. Luego expliqué exactamente cuándo tuvo lugar la aventura y mencioné la pequeña posibilidad de que nuestro hijo no fuera su hijo biológico. Él enterró su rostro en sus manos y luego me lanzó una mirada enojada. No estaba segura de qué haría a continuación. Se levantó, empacó una bolsa, tomó su neceser y se fue. Le pedí que se quedara y discutiera sobre ello, pero simplemente se fue. No quería alarmar a mi hijo sobre lo que estaba sucediendo, así que dejé que mi esposo se fuera sin resistencia. Lo llamé y le envié mensajes de texto, pero no respondió hasta la mañana siguiente, cuando llamó para decir que iba a volver a casa para hablar. Sentí un sentido de alivio y creí que podríamos superar esto, dada toda la experiencia que habíamos pasado y el progreso que habíamos logrado. Cuando entró por la puerta, lo agarré y le pedí que me mirara a los ojos. Dudó, pero lo abracé fuertemente, bloqueando mis brazos alrededor de ambos sus brazos y su sección media. Eventualmente, me miró, algo frustrado, y le dije, «Eres el único hombre que he amado». Dije que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él, y él lo sabía. Luego expliqué que estaba 99% segura de que él era el padre biológico de nuestro hijo, y que solo mencioné esto para que él estuviera al tanto del ligero riesgo. Me preguntó si ya había terminado y luego dijo, «¿Por qué no me contaste esto hace 4 años cuando me enteré de tu aventura? O mejor aún, ¿por qué no me lo dijiste hace 13 años justo después de que tuviste la aventura? O incluso mejor aún, ¿por qué no simplemente no engañaste a tu antiguo novio y fuiste una esposa decente para mí y una buena madre para tus hijos?» Esto me destrozó, y lloré, diciendo que cambiaría las cosas si pudiera, pero no podía.
Solo podía controlar mis acciones a partir de ahora. Luego explicó lo que iba a suceder a continuación. Explicó que toda la familia se haría pruebas de ascendencia, y si la prueba de nuestro hijo resultaba negativa, él sería quien se lo diría. Luego se divorciaría de mí, y yo le daría la custodia completa de nuestro hijo. Estuve de acuerdo con esto, pero le dije que estaba segura de que él era el padre de nuestro hijo. También le pregunté si aún podríamos compartir nuestra cama y continuar nuestra relación donde la dejamos. Él se negó y dijo que tendría que dormir en el sofá cama en nuestro dormitorio por ahora. Me sentí decepcionada, pero lo acepté, al menos él aún estaba dispuesto a compartir la misma habitación conmigo. Todos nos hicimos las pruebas de ascendencia, y afortunadamente, los resultados mostraron que mi esposo era realmente el padre de nuestro hijo. Después de obtener los resultados, mi esposo ayudó a nuestro hijo a completar su proyecto de clase. Me dijo que se sentía aliviado, y pensé que las cosas volverían a ser como antes, pero no ha sido así. Todavía duermo en el sofá cama, y mi esposo se ha vuelto distante. Solo pasa tiempo conmigo cuando nuestro hijo está presente o cuando nuestras hijas están en casa. También se unió a un club local de senderismo como vicepresidente, así que la mayoría de las noches después de la cena, si no está con nuestro hijo, está fuera de excursión con el club o trabajando con la junta. Esto ha estado sucediendo durante casi 4 meses, y me siento sola y excluida. Quiero a mi esposo de vuelta, el que solía tener antes de que se enterara de mi aventura. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre qué más podría hacer además de lo que ya estoy haciendo? Como mencioné anteriormente en este post, he hecho todo lo que se me ocurre por él, pero no he logrado romper sus barreras emocionales. Sé que nunca olvidará lo que he hecho y tal vez nunca me perdone, pero estoy dispuesta a aceptarlo siempre y cuando podamos volver al amor y admiración mutua que una vez tuvimos el uno para el otro. Mis sentimientos por él son más fuertes que nunca, pero temo que él haya dejado de amarme. Gracias por leer esto y entender mi situación. Vuelvo rápidamente para responder algunas preguntas comunes. Respuesta a la primera pregunta. Mi antiguo novio y yo salimos durante la mayor parte de la secundaria. Terminé la relación poco después de comenzar la universidad porque la distancia no funcionaba para nosotros. Respuesta a la segunda pregunta. Me reconecté con él cuando regresé a casa y así nos pusimos en contacto. Cada uno de nosotros en el comité de reunión tenía una lista de nombres para llamar y confirmar la asistencia, y elegí deliberadamente la lista con su nombre. Podrías decir que inicié el contacto. En ese momento, quería que sucediera lo que sucedió, y después de que sucedió, me sentí terriblemente culpable, lo que me ha hecho ser una mejor persona. Respuesta a la tercera pregunta. Mi esposo nunca me ha presionado a nada. He hecho todo voluntariamente con él, y la mayoría de las veces he tomado la iniciativa. Aunque desearía que me abrazara y me mostrara afecto como lo hacía antes, he aceptado nuestra nueva vida y aprecio cualquier atención que me dé cuando está feliz. Soy feliz. Cuarta pregunta. Mi esposo nunca me ha engañado. Estoy segura de esto porque siempre ha centrado su atención al 100% en su familia. Es un buen hombre, un excelente padre y el mejor esposo. Aunque nuestra relación ha cambiado, estoy segura de que la mayoría de las mujeres aquí envidiarían lo que tengo y cambiarían de lugar conmigo. 7 meses después. Lamentablemente, mi esposo ha decidido que quiere el divorcio. Al escribir esto, me lleno de tristeza, pesar y arrepentimiento. Estos han sido mis sentimientos abrumadores desde que me contó sobre su decisión hace 1 mes y medio. Hice todo lo posible para tratar de cambiar su opinión, pero él ya había tomado su decisión. Explicó que los últimos 5 años habían sido miserables para él, y asumió que también debían haber sido difíciles para mí. Le dije que no estaba miserable y que simplemente estar cerca de él me llenaba de alegría. Le rogué que reconsiderara, pero estaba claro que ya había tomado su decisión. Expresó su deseo de comenzar una nueva vida para sí mismo, esperando que yo hiciera lo mismo. Me agradeció por los años antes de mi infidelidad y por el esfuerzo que puse en intentar salvar nuestro matrimonio.
No obstante, dijo que la aventura, junto con mi falta de honestidad y falta de transparencia, habían dañado su capacidad para confiar completamente en mí. Más allá de la aventura, reconoció que había sido una gran madre y quería que siguiéramos siendo cercanos y buenos padres después del divorcio por el bien de nuestros hijos. Estamos resolviendo los detalles fuera de la sala del tribunal, por lo que los procedimientos legales serán más una formalidad. Tenemos una buena relación, tanto que su abogado incluso cuestionó una vez si estábamos seguros de querer divorciarnos. Expreso mi reluctancia, pero respeto la decisión de mi esposo. Todo debería estar finalizado dentro del próximo año. Una de las tareas más desafiantes era vender la casa familiar que construimos juntos, el lugar donde concebimos y criamos a nuestros hijos. Aunque ambos obtendremos una cantidad sustancial de la venta, los precios de la propiedad en la zona han aumentado tanto que no podría permitirme comprar una nueva por mi cuenta. Actualmente estoy buscando un apartamento para mi nuevo lugar. Mi esposo tiene planes similares, pero tiene la intención de comprar un nuevo lugar, posiblemente más cerca de su lugar de trabajo. Nuestros hijos lo están manejando bien, y mi hijo ha sido increíblemente solidario. Realmente es un ángel guardián, y tenerlo cerca me ha ayudado en momentos realmente difíciles. Mis hijas también han sido solidarias, pero ambas están ocupadas con la escuela y no visitan el hogar con tanta frecuencia. Planeo comenzar a buscar trabajo más adelante este año, pero por ahora, me estoy tomando un par de meses para concentrarme en mejorar. En los últimos 5 años, el estrés en mi vida ha afectado mi salud, llevándome a ganar peso. Mi médico me ha advertido sobre la presión arterial alta y mi peso. No recurro al alcohol, así que uso la comida como una forma de sobrellevar el estrés. A diferencia de mi esposo, no hago ejercicio ni como de manera saludable, lo que me ha llevado a ganar bastante peso, especialmente recientemente. Mi objetivo es volver al peso que tenía cuando nos casamos por primera vez. En conclusión, quiero expresar mi gratitud a todos por las respuestas consideradas y su preocupación por mi bienestar. Nunca pensé que mi vida fuera tan interesante, pero aparentemente lo es. Por favor, no se compadezcan de mí. Estaré bien. Los días más oscuros han quedado atrás y estoy avanzando hacia un futuro más brillante. Quién sabe, mi esposo podría cambiar de opinión o regresar a mí en el futuro. Mantente agradecido. Historia 2. Si pudiera ofrecer un consejo sobre el divorcio, sería no buscarlo en circunstancias normales. En mi caso, no hubo ninguna ofensa. Estuvimos juntos durante 8 años, que fueron en su mayoría buenos, y tenemos 4 hijos. Alrededor del 5º año, recibí un ascenso en el trabajo, y comencé a creer que mi ex esposo de alguna manera me estaba frenando de obtener más éxito y una vida mejor. No teníamos mucho dinero, pero con mi ascenso, ahora estaba ganando más que él. Comencé a trabajar más horas, mientras que sus horas se reducían, así que pasaba más tiempo en casa. Empecé a resentirlo por estar en casa y por tener la oportunidad de pasar tiempo con nuestros hijos. La mayoría de las noches, cuando regresaba a casa, los niños estaban o alistándose para dormir o ya dormidos. Después de unos meses en mi nuevo trabajo, me di cuenta de que las cosas en casa no iban bien cuando yo no estaba. Algunas noches, los platos no estaban hechos cuando llegaba, o los niños no habían comido, y encontraba algo de que quejarme, sin importar lo trivial que fuera. Mantenía diciendo que iba a esforzarse más, pero también mencionó lo difícil que era estar en casa todo el tiempo. Eso solo me enfureció aún más. Durante los próximos 2 años, las cosas continuaron deteriorándose. Mis horas de trabajo seguían siendo largas y su trabajo era esporádicamente a tiempo completo. Nunca había un buen momento para que él trabajara a tiempo completo dadas mis horas, pero necesitábamos el dinero. Cada vez que mencionaba que podía trabajar más horas, yo me quejaba. Cuantas menos horas trabajara, más me quejaba de que no estaba ganando suficiente dinero. Si señalaba la inconsistencia, le decía que lo resolviera.
Sabía que esto lo molestaba, así que comencé a decirlo con frecuencia, usándolo como excusa para muchas cosas. Realmente lo resentía y me retiré de la relación. Entendía que mis acciones lo lastimaban, pero no me importaba. Creía que si quería evitar salir herido, al menos debería intentar hacerme feliz. Utilicé esta justificación cuando comencé a hablar con otro hombre en el trabajo. Inicialmente, lo consideraba solo un amigo, pero nuestras conversaciones en el trabajo se convirtieron en mensajes de texto en casa. Estos mensajes luego llevaron al intercambio de fotos y videos, y eventualmente intentamos encontrar maneras de pasar tiempo solos juntos. Sabía que estaba mal, pero me hacía sentir viva, algo que mi esposo no me hacía sentir desde hacía años. Estaba cansada de ser infeliz, y estaba haciendo esto por mí misma. El peor momento fue cuando llegué a casa a una hora razonable y descubrí que él había limpiado toda la casa, preparado la cena para la familia y elegido una película para que todos la viéramos juntos. Un par de años antes, esto me habría encantado, pero esa noche ni siquiera pude mirarlo y fingí estar enferma. Pasé toda la noche en la cama mientras él me esperaba, me revisaba y hasta me llevaba comida diferente a la cama. Me hizo sentir mal, y luego me enfadé de que me hiciera sentir así. Al final de la noche, estaba enviando mensajes de texto con el otro chico. Durante el próximo mes o dos desde esa noche, no importaba lo que hiciera, parecía equivocado solo por existir. La mayoría de los días, se enfadaba tanto por cómo lo trataba, y yo deliberadamente lo provocaba para que perdiera la paciencia porque sabía que sucedería tarde o temprano. Después de la mayoría de nuestras peleas, él se disculpaba por algo que le dije que hizo mal, si es que había algo, pero yo nunca lo hacía. En cambio, a menudo encontraba una manera de hacerlo sentir aún peor. Creía que tenía razón porque él estaba equivocado, y eso era todo lo que importaba para mí. Incluso pretendí no preocuparme cuando se enteró de mi relación con el chico del trabajo. Me dolía internamente verlo contener las lágrimas, pero no iba a dejar que viera que estaba en su momento más vulnerable. Cuando elegí decirle que quería el divorcio, casi podía escuchar cómo su corazón se rompía dentro de su pecho. Rogó y luchó, diciendo que podríamos superarlo juntos. Realmente no estaba interesada en arreglar nuestro matrimonio, pero en su mayoría terminé las cosas con el otro chico solo porque sabía que podía volver a él si quería. Podía ver que lo estaba intentando, y ocasionalmente lo reconocía, pero la mayor parte del tiempo fui increíblemente dura con él por cualquier razón que se me ocurriera. No estoy segura de qué más podría haber hecho el hombre para hacerme feliz, aparte de encontrar un trabajo que pagara lo suficiente para que yo no tuviera que trabajar en absoluto. Dijo que estaba buscando, pero buscar y encontrar trabajo son dos cosas diferentes. Fue alrededor de este momento que descubrí este grupo y algunos otros. Comencé a publicar cosas sobre él únicamente desde mi perspectiva, y recibí muchos comentarios positivos sobre cómo me sentía, lo que reforzó mi creencia de que tenía razón. Cuanto más publicaba, más validación recibía. No solo yo pensaba que mi ex esposo no valía la pena mantener a mi alrededor, todo internet me decía lo terrible que era. Comencé a decirle cosas terribles y hasta ignorarlo por completo. Tenía tanta confianza en mi opinión y en las opiniones de los demás, que contacté a un abogado y, en un par de semanas, presenté la solicitud de divorcio. Seguí utilizando este sitio web y algunos otros para encontrar validación para mis sentimientos y recibir aliento para seguir adelante con el divorcio, y eventualmente lo hice. El proceso fue relativamente fácil. Mi ex esposo no pidió mucho, excepto que no nos divorciáramos y que intentáramos resolver las cosas. Sin embargo, eso no me importaba. Él estaba destrozado, pero yo me sentía liberada. Tenía la libertad de hacer lo que quisiera sin sentir culpa ni tener que rendir cuentas a nadie. Fue una increíble sensación de libertad, sin embargo, este sentimiento no duró mucho. En el primer mes después de que se mudara, olvidé el día de la basura 3 veces, los platos rara vez se limpiaban, y la ropa se acumuló durante tanto tiempo que tuve que hacer la prueba del olor para ver si se podía usar nuevamente.
También rara vez veía a mis hijos felices. Mi hija mayor había visto algunos mensajes del otro chico meses antes y sabía que mi ex esposo aún quería intentar resolver las cosas. No le llevó mucho tiempo dejar de hablarme por completo, excepto para expresar su deseo de ir a la casa de mi ex esposo. Los otros niños también me dijeron que querían vivir con él. Traté de hacerlos felices, pero terminé comprándoles juguetes todo el tiempo y la felicidad fue efímera. También estaba luchando en el trabajo. Estar sola no me permitía trabajar en absoluto. Esas horas extras que se esperaban de mí, eventualmente cedí y empecé a llamar a mi ex esposo para que cuidara a los niños. Siempre venía tan pronto como podía, preguntando si necesitaba algo. Cuando volvía a casa, encontraba platos limpios, ropa lavada e incluso la cena preparada a veces. Él no decía mucho después de que regresaba, solo me aconsejaba que lo llamara si necesitaba algo y se iba. Siempre se veía tan triste cuando era hora de irse. Finalmente, después de un par de meses, mis amigos me convencieron de salir en una cita. Era para cenar y una película, y al principio estaba emocionada y llena de esperanza. Pero durante la cena, una abrumadora sensación de culpa empezó a consumirme y se puso tan mala que ni siquiera llegué a la película. Alrededor de una semana después de derramar incontables lágrimas, me encontré en el sofá de un terapeuta. Conté todo lo que había sucedido, comenzando con la promoción laboral. La terapeuta no estuvo de acuerdo conmigo ni con el aliento que había recibido para el divorcio. Terminé visitando su oficina 2 y a veces 3 veces a la semana. Cuanto más hablaba para demostrar que tenía razón, más me daba cuenta de lo equivocada que estaba. Fue realmente desgarrador. No estoy seguro de si alguna vez lloré tanto en mi vida como lo hice en el primer mes en su oficina. Después de gastar alrededor de 2.000 pesos en sesiones de terapia, llegué a darme cuenta de que, aunque mi ex esposo tenía sus efectos, yo tenía defectos mucho peores. Hice tantas cosas terribles y dije cosas horribles que no querría estar conmigo, sin embargo, él lo hizo. Todavía recuerdo un momento en que me pidió durante una reunión con el abogado que no continuara con el divorcio. Sin embargo, lo hice y luego compartí orgullosamente en esta plataforma lo bien que me sentía. Estaba completamente equivocada y ahora lo puedo ver. Hace unas semanas, me acerqué a él cuando salía de la casa y le pregunté sobre la posibilidad de volver a estar juntos. Cuando me miró, sus ojos se llenaron de lágrimas y un par rodó por sus mejillas. Explicó que no sabía si podía. Dijo que el dolor había sido demasiado durante demasiado tiempo y temía que si nos volvíamos a unir, yo podría lastimarlo nuevamente. Mencionó que siempre había esperado que me diera cuenta de cuánto lo amaba, hasta el momento en que firmé los papeles de divorcio y soltó un suspiro exagerado de alivio. Confesó que esto le dolía más que cualquier otra cosa y que no estaba seguro de si podría volver a confiar en mí. No lo culpo, básicamente, rompí a un hombre que, mirando hacia atrás, fue un gran esposo. Privé a mis hijos de tener un padre maravilloso en casa y les quité sus hijos. En cuanto a mí, la que buscó el divorcio en busca de felicidad y libertad, ahora paso la mayor parte de mi tiempo libre sentada en casa o en el sofá de un terapeuta. Por favor, no confíes únicamente en los consejos de nadie en este sitio web ni en ningún otro respecto al divorcio. Si tu matrimonio está pasando por un momento difícil, comienza por examinarte a ti mismo /diagonal y considera hacer cambios. Este consejo es tanto para hombres como para mujeres. El divorcio no es placentero, y la vida después del divorcio no es un paseo en el parque. Presenciar a tu esposo destrozado y a tus hijos perpetuamente infelices debido a tus acciones es una de las experiencias más dolorosas que puedo imaginar. Les deseo a todos lo mejor y espero que le den a sus matrimonios una segunda